En Estados Unidos, mis primos ciudadanos americanos por nacimiento están yéndose por Trump. Sí, hay mucha gente. No necesitan razones para creer en Trump. Es una pasión. Es una visceralidad y es la convicción religiosa de muchos de que Trump ha sido enviado por Dios para salvar a los Estados Unidos. Salvar a los Estados Unidos no sé de qué. Pero cuando el relato lo repites una y otra y otra y otra y otra y otra vez, mucha gente acaba creyéndoselo, porque no han aprendido a tener las herramientas necesarias para cotejar los datos. Entonces, en Estados Unidos tú oyes una y otra vez a los oradores del Partido Republicano y a los periodistas y a la gente de Fox News y de los otros 3 canales de ultraderecha, ultraconservadores de Estados Unidos, decir que Estados Unidos estaba mejor con Trump, que había más empleo, que había mejores salarios, que había mayor crecimiento económico y que todo esto se ha ido al garete con Joe Biden. Cuando te lo repiten una y otra y otra y otra y otra vez, te lo acabas creyendo. Si vas a los datos, no es cierto. No es cierto. El máximo empleo en 50 años lo ha tenido las políticas de Joe Biden. El crecimiento de Estados Unidos ha sido fuerte. El enfrentamiento económico con China ha sido más beneficioso para Estados Unidos. Los salarios han aumentado. Y teniendo esa realidad en su cheque de pago semanal, en Estados Unidos se paga semanalmente, no se paga ni quincenal ni mensualmente, se paga semanalmente, quienes reciben ese pago y quienes tienen esos empleos creen que están peor que hace 4 años. Y lo estoy viendo en España igual, Otra vez, el relato matando al dato. La gente que te dice que España está peor con el gobierno actual del Partido Socialista de como estaba con Rajoy. Tú dices, pero a ver, ¿a dónde vas, criatura? Los salarios han aumentado, sobre todo el salario mínimo ha aumentado de una manera sensible e importante y relevante, y además ha demostrado que aumentar el salario no destruía a las empresas españolas, que era lo que te gritaban todos los libertarados como rayo. 2. Tenemos las mejores cifras de empleo, de un desempleo crónico que ha acarreado España desde los años 70 por lo menos, que no es ni culpa del Partido Socialista ni culpa del Partido Popular, pero se ha exacerbado cuando gobierna el Partido Popular y se ha paliado cuando gobierna el Partido Socialista, y en este momento tenemos excelentes cifras de empleo en España. Tenemos mejores salarios, tenemos más empleo, tenemos una de las economías con mayor crecimiento de la Unión Europea. Tenemos la capacidad de recibir fondos europeos para resolver una serie de cuestiones. Sin embargo, todos los días nos dicen que ya estamos peor, que ya estamos peor, que ya estamos peor, que la inflación ha sido horrible y es culpa, por supuesto, del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. No, mira, la inflación es resultado principalmente de la pandemia y después de las crisis que se han sucedido y de la guerra en Ucrania, que se te está olvidando. Y que se la inició tu amigo Putin, no la inició Pedro Sánchez. Pero yo lo veo que se repite todos los días. Y cada vez que yo hago un comentario en Twitter sobre la situación económica de España, sobre la situación de empleo de España, sobre la situación en la que estamos, que creo que revela que estamos en una situación buena, no se ha resuelto todo, pero vamos por mejor camino que antes, aparecen 40 personas comentando ese tuit mío, diciendo que en España las cosas están peor, en España el salario ha bajado, en España la inflación es brutal, en España hay desempleo, el desempleo es culpa de Sánchez, y por supuesto meten el tema de los inmigrantes, porque los inmigrantes tienen la culpa de todo lo que malo que te pasa, aunque estés mejor. Cuando repites tanto las mentiras y tienen tanto éxito, nos tenemos que preguntar cómo estamos contando la verdad y cómo tenemos que educar a la gente para que reconozca la verdad cuando la ve y reconozca las patrañas cuando las ve.